Escalabros emocionales personales, los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia, los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! Dios me los bendiga, estimados hermanos. Una vez más les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, México. Le estamos saludando a todos los hermanos de aquí, de Cunduacán, de Tabasco, de México, de América y hasta donde nos escuchen, ¿verdad? Le mandamos saludos y mandamos bendiciones a cada uno de ustedes. El Señor los guarde y el Señor los tenga bajo una protección maravillosa y Dios, ¿verdad?, les esté proveyendo todo lo que necesitan este día. Amados hermanos, hoy estamos tratando el tema de los vientos de doctrinas, y dentro de ese tema general, vientos de doctrina, estamos también viendo en subtemas, ¿verdad?, cuáles son esas doctrinas que son dañinas y que de alguna manera echan a perder a una persona. Entre ellas vimos el sábado pasado, estuvimos hablando acerca de la doctrina de los fariseos. Hoy comenzamos, ¿verdad?, con la doctrina de los saduceos. Entonces, una cosa pues la doctrina de los fariseos y otra la doctrina de los saduceos. Entonces hablamos hace unos momentos, ¿verdad?, que los saduceos no creen en la resurrección, y eso es peligroso porque, hermanos, no creer en la resurrección es no creer en la base del cristianismo. Entonces vimos pues ese punto que es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta y que chequemos, ¿verdad? Porque el primero fue que buscan señales, basan su doctrina en señales y no en la bendita palabra de nuestro Dios. Y también pues ellos, una de las características también de los saduceos es que son hipócritas. Una tercera que hablamos es que ellos creen que no hay resurrección. No creer en la resurrección es no creer en el cristianismo, es no creer en el perdón de los pecados, es no creer, hermanos, que el evangelio es buena noticia del cielo para el mundo. Entonces, ahora mismo vamos a entrar en el punto que nos dice la Biblia, que habla acerca de la doctrina de los saduceos, que son sectarios. Esto es importante que usted y yo lo podamos entender. La palabra sectarios, dice la Biblia, Hechos 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, fíjese bien, la secta de los saduceos, S-E-C-T-A, secta. Entonces, la palabra secta viene de la palabra jairesis. El diccionario Strong nos dice que esa palabra es la palabra jairesis, y que esta significa elección, alternativa, tiene que ver con hacer partido o desunión, tiene que ver con división. Entonces esta secta eran personas, ¿verdad?, que tenían su propio partido. Eran personas que pues promovían la división. También la palabra jairesis tiene que ver con disensión y con herejía. Esta palabra herejía va de la mano con la palabra secta. E incluso la raíz es la misma palabra para decir secta o para decir herejía. En la Biblia se ocupa la misma palabra jairesis. Entonces, el diccionario Swanson dice que es un
que se refiere a un partido religioso. Porque hay gente que piensa que el cristianismo, hermanos, es un asunto de partidos, ¿verdad? De que yo creo esto y aquel no, y respeto tu punto de vista, pero seguimos siendo hermanos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero mire, hay un solo evangelio y no puede haber dos, no pueden haber tres, hay una sola palabra y la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, hermanos, no puede tener, ¿verdad? Dice la Biblia que no puede haber, ¿cómo les diré? Una interpretación privada, personal de la Biblia, sino que el Espíritu de Dios habló por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y hay una sola manera, pues, de entender la palabra de Dios, pero es importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra jairesis, que significa secta, herejía, división, tiene que ver con falsa enseñanza, con gente que hacen divisiones en las iglesias, que forman bandos, que forman grupos separados. La palabra secta o sectario tiene que ver, ¿verdad?, con preferencias de doctrinas humanas. Perspicacia, el libro de Perspicacia, o más bien el diccionario Perspicacia, dice que secta es un grupo de hombres que se separa de otros para seguir sus propios dogmas, ¿verdad? Yo entiendo que hay divisiones, pero algunas no se dan porque tengan diferente doctrina, sino no están de acuerdo con la administración o no les gusta cómo los trataron. Pero eso es otra cosa, pero cuando se trata de la doctrina, ¿verdad? Cuando se trata de dogmas, es decir, de creencias a las que alguien se aferra, ¿verdad? Y dice, es que así es, y así lo creo, y de ahí no lo sacan. Entonces tiene que ver también, ¿verdad?, con un orgullo carnal, humano. Entonces, el fundador de la iglesia, que es Jesucristo, oró para que prevaleciera la unidad entre sus seguidores. Fíjese, yo quiero subrayar esto, que el fundador de la iglesia es Jesucristo. No hay otro fundador, no hay otro fundamento. Así que cuando alguien dice, fulano de tal es el fundador de la iglesia tal, perdón, pero a la iglesia de Cristo la fundó Jesucristo. No hay otro fundador. Todos los demás, ¿verdad?, somos ministros, predicamos, abrimos campos y vamos y abrimos una nueva congregación en algún lugar, pero no somos fundadores de la iglesia. No somos fundadores de la iglesia. La iglesia la fundó Cristo. Entonces, el Señor oró para que prevaleciera la unidad entre sus seguidores. Y fíjese que dice San Juan 17:21. Te pido que se mantengan unidos entre ellos. Primero está pidiendo que haya unidad entre el pueblo del Señor, la unidad entre sus seguidores, la unidad entre sus discípulos, entre los creyentes. La unidad es importante, pero la unidad no puede ser, hermanos míos, ¿cómo les diré? No pues por ir en pos de la unidad, vamos nosotros a sacrificar la doctrina sana. Eso es importante, ¿verdad? Porque hoy en día se está promoviendo el ecumenismo. El ecumenismo, su grito de guerra es, no importa en lo que tú creas, lo importante es que estemos de acuerdo en aquellos puntos en que concordamos, ¿sí? Eso, entonces, ahí no hay unidad. Eso se llama ecumenismo. Y no puede haber concordia, no puede haber relación, no puede haber comunión entre las cosas de Dios y las cosas del diablo. No puede haber comunión entre Jesucristo y Belial. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, la unidad a la que se refiere aquí, hermanos, es una unidad espiritual.
Te pido que se mantengan unidos entre ellos, dice. Y que así como tú y yo estamos unidos, fíjese qué tremendo esto, que así como Cristo y el Padre están unidos, son una misma esencia, ¿sí? Tienen el mismo plan, el mismo propósito, el mismo proyecto, la misma enseñanza. No se contrapone la enseñanza del Padre con la enseñanza del Hijo. Al contrario, se complementan. Así como tú y yo estamos unidos, dice, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Entonces la unidad, hermanos míos, tiene que o debe tener una base. Y la base está en estar unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguien se aleja de la comunión con la Trinidad, si alguien se aleja de la unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces, hermanos, va a empezar a tener estos problemas de jairesis, problemas de sectarismo, ¿verdad? Y entonces va a querer formar su partido religioso. Es interesante pues esto que nos dice. Mire que la unidad entre nosotros, la unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hermanos, va a permitir que la gente de este mundo crea que el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre y que nosotros también, como hijos de Dios, hemos sido enviados por el Señor. Lo voy a leer de manera general. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Entonces, para que la gente crea, hermanos, tenemos que terminar con sectarismos. ¿Sí? La Biblia dice que algunos de los problemas de la iglesia primitiva en los tiempos de Pablo, algunos decían, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos, pero ninguno de los dos era el fundador. El apóstol Pablo entonces les dijo, nosotros somos de Cristo. Entonces nadie puede decir, ¿verdad? Yo pertenezco a tal denominación, yo pertenezco a esta. No, ese no es el propósito. Podemos pertenecer a diferentes denominaciones, ¿verdad? Diferentes misiones, pero nosotros pertenecemos a Cristo. Usted pertenece al Señor. Y aunque no estemos en el mismo lugar, en la misma congregación, alabando y adorando al Señor, sí debe mantenernos unidos en el Espíritu, unidos por el respeto, unidos por la palabra, unidos, hermanos, porque somos parte del mismo reino, somos hijos del mismo Padre, y la misma sangre que te limpió a ti, me limpió a mí. Así que el mundo va a creer si nosotros estamos unidos a Dios y nosotros estamos unidos entre nosotros. Fíjese que los apóstoles, uno de los intereses que tenían era preservar la unidad de la congregación cristiana. Voy a leer aquí en 1 Corintios capítulo 1, verso 10 y dice 1 Corintios capítulo 1, verso 10 y el verso 11, nos dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo. Entonces, una de las cosas, hermanos, para no ser sectarios, para no ser jairesis, para no formar partidos religiosos, porque esa es una doctrina de los saduceos, ¿sí? Para no formar divisiones dentro de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, debemos ponernos de acuerdo. Es terrible la situación, ¿verdad?, en donde no nos dejamos enseñar. Yo ya tengo una manera de pensar y de ahí no me sacan, porque yo eso lo aprendí desde pequeño, pero no tengo
base suficiente, solamente estoy repitiendo algo que escuché, que alguien dijo, y creo tener una base bíblica. Pero si pudiéramos nosotros ponernos de acuerdo, ¿verdad? Por eso es que yo respeto ese punto de vista de mi apóstol cuando él dice: si alguno quiere tener alguna plática conmigo acerca de lo que dice la Escritura, pero en buen espíritu, hagámoslo. Eso es ponerse de acuerdo en buen espíritu, con el deseo de descubrir juntos lo que dice la Biblia. No para refutar, no para discutir, no para pelear. Ahorita vamos a ver algunos de las características de los que son sectarios. Entonces, por la medicina, pues, para no llegar a ser sectarios es ponernos todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Esa palabra divisiones es la palabra jairesis. Entonces, que no haya divisiones, que no haya sectarismo entre ustedes, que no hayan partidos religiosos dentro de la iglesia, que no haya falsas enseñanzas, que no hayan grupos de gente que diga: no, es que así se hacen las cosas y así es como dice la Biblia, y entonces se formen problemas dentro de la congregación. Dice: al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Sí, porque cada cabeza, dijo alguien, es un mundo. Ok, pero la Biblia, hermanos, es palabra infalible. La Biblia no falla. La Biblia, hermanos, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si nosotros nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, entonces vamos a lograr llegar a una concertación, a un acuerdo, hermanos, en cuanto a la doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces la congregación no debe dividirse. Si tu congregación o usted, pastor, está pensando en salirse de su congregación, de su denominación, primero póngase de acuerdo. Traten de sujetar sus pensamientos, ¿verdad?, a la palabra de Dios y lleguen a un acuerdo. Entonces, de esa manera, el mundo va a saber que Jesucristo es el Salvador, el que cambia los corazones. Bueno, fíjense que la falta de unidad en las creencias podría originar disputas, airadas, disensiones y hasta enemistades. Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 23. Pero antes que vayamos allá, yo quería leerle un texto, quiero leerle un texto. Judas capítulo 1, porque nada más tiene un capítulo, pero el verso 17 y 19, o el verso 17 al 19 dice: pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les habían dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y a dividirse. Esa palabra dividirse, hermanos, es la que viene de la palabra jairesis, que significa sectarios. Una persona sectaria es aquella que divide la congregación, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Fíjese cuál es la característica de un sectario, hermanos. No quiere sujetarse a ninguna norma. No quiere sujetarse a la palabra de Dios. Esa persona quiere hacer lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, esos son vamos a decir, los candidatos a ser sectarios. Entonces, pasamos aquí a Hechos capítulo 23. Decíamos que, hermanos, cuando en una congregación hay falta de unidad, entonces hay discusiones, pero airadas. Hay disensión, hay enemistades. Fíjese que al apóstol Pablo lo llevaron ante un concilio, y en ese concilio habían
fariseos y habían saduceos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ante todos, porque él se dio cuenta pues que aquel grupo de personas estaban divididos en lo que creían, entonces el apóstol Pablo aprovechó eso y les dijo: a mí me tienen aquí porque yo creo, yo soy fariseo, y porque creo, ¿verdad?, en Dios, y creo en los ángeles, y creo que hay espíritus. Entonces, apenas Pablo dijo eso, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir. Entonces, cuando hay discusiones en una congregación es porque alguien ya tiene otra manera de pensar y hermanos, no, el problema no es pensar, ¿verdad? El problema no es, ya todo está escrito y ya no tiene que pensar nadie. No. La Biblia nos dice que cuando el apóstol Pablo llegaba a un lugar, la gente investigaba, algunos, sobre todo aquellos hermanos de Berea, que cuando escuchaban la enseñanza que el apóstol Pablo les daba, hermanos, ellos eran nobles, iban a sus casas y ellos investigaban, escudriñaban las escrituras para corroborar si lo que el apóstol Pablo les estaba predicando era verdad. Entonces, el problema no es pensar, el problema no está en que yo soy muy inteligente y no me entiende nadie. No. El problema está, hermanos, en no ponerse de acuerdo, en no querer escuchar, en no querer permitir que otros opinen, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso pues acá en la iglesia a nosotros nos han enseñado que, hermanos, la palabra de Dios no se impone, sino se expone, ¿sí? Y ya cada quien va a ir y esa semilla, ese grano que se le da en sus manos, ellos van a ir y lo van a moler, lo van a rumiar. ¿Sabe lo que es rumiar? Es lo que hacen las vacas con el pasto. Agarran, comen el pasto o lo toman pues con su hocico, y entonces, hermanos, ellos empiezan el ganado empieza a masticarlo y masticarlo y masticarlo y masticarlo, y entonces lo hacen una masa, lo ponen en una parte de su boca, ¿verdad? Y luego lo vuelven más tarde lo vuelven a tomar y lo siguen rumiando y rumiando, masticando pues, y así lo hacen varias veces, de manera, ¿verdad?, que encuentran todo el jugo, vamos a decir, las propiedades que hay en aquellas plantas que comen, hermanos, y es nutrida la vaca, el ganado. Entonces, nosotros necesitamos rumiar la palabra de Dios. Tenemos que investigarla, tenemos que meditarla. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la suficiente humildad y la sabiduría para que podamos nosotros, hermanos, llegar al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y de esa manera, ¿verdad?, evitaremos discutir en nuestras congregaciones por un punto, por algún aspecto doctrinal o práctico dentro de la iglesia. Entonces dice la Biblia que cuando Pablo dijo esto, comenzaron a discutir y ya la reunión no pudo continuar en paz. Muchas veces, en muchos lugares, las reuniones ya no hay paz, porque un hermano con otro no concuerda. No concuerdan en cosas a veces triviales, ¿verdad? Hasta dónde debe ser la falda, hasta bajito de la rodilla o hasta el calcañal. Entonces ahí está una discusión, ¿verdad? ¿Es malo que el hombre se deje crecer la barba o que no se la deje? Y perdón, pero son cosas triviales. Hay cosas más importantes que hay que conocer de la palabra del Señor. Uno de los detalles también, hermanos, de las sectas o de los sectarios es que no se dejan enseñar. Y uno tiene que ser humilde, suficientemente humilde para reconocer que no se la sabe uno de todas.
A veces uno cree, hermanos, que ya porque estudió un seminario, un instituto, y ya uno se la sabe de todas, y como el documento que me dieron dice licenciado, no sé, en teología, licenciado en tal cosa, o máster, o doctor. Entonces creemos entender todo. Pero no, hermanos, uno nunca termina de aprender. Entonces, la reunión ya no pudo continuar en paz, pues unos pensaban una cosa y otros otra. Entonces, hermanos míos, es importante el ponerse de acuerdo. Por eso, pues, el apóstol Pablo decía, pónganse todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan, vivan unidos. Entonces, Hechos 23:8 dice que los saduceos dicen que los muertos no pueden volver a vivir y que no existen los ángeles ni los espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Ahí hay pues disensión, ahí había división. ¿Y por qué no se podían poner de acuerdo? Porque no se dejaban enseñar. El Señor Jesucristo increpó a los saduceos y les dijo que estaban errados, que eran ignorantes, que ignoraban la palabra de Dios o las escrituras y también ignoraban el poder de Dios, pero no se dejaron enseñar. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no se deja enseñar en una congregación? Se arma entonces un gran alboroto. Eso dice Hechos 23:9, en el que todos gritaban. Hermano, ¿cómo puede entenderse dos personas que están gritando? ¿Cómo entenderse? Entonces, algunos maestros de la ley que eran fariseos dijeron, no creemos que este hombre sea culpable de nada. Tal vez un ángel o un espíritu le ha hablado. Entonces, eso ocurre muchas veces en muchas congregaciones, en muchas denominaciones o en lo doctrinal. Entonces, hay otro detalle que quiero mencionarles, que el sectarismo es una obra de la carne. Sí, ya lo vimos hace rato, ¿verdad? Lo vimos en la Biblia. Vimos que el sectarismo es producto, pues, de que alguien anda en la carne, alguien quiere hacer su voluntad y también, ¿verdad? No le gusta aprender de nadie, no le gusta, cree saberlo todo. Y entonces, hermanos, dice aquí, no tienen el Espíritu de Dios. Eso es el sectarismo, una de las características del sectarismo. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Gálatas 5:20. La Biblia al día dice idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades y disensiones, sectarismos. Entonces, hermanos míos, hay personas que son jairesis, que son sectarios en las iglesias y que creen tener, hermanos, el monopolio de la verdad. Hay gente que cree, hermanos, que todo lo que diga es la pura verdad. Y la realidad es que metemos la pata en algunas ocasiones, ¿verdad? Como aquel hermano que venía en la moto y lo detienen los tránsitos, pero uno de ellos era cristiano y le dice, a ver, ¿de dónde vienes? ¿No será que no traes la licencia? No, como no, dice, si yo soy cristiano. ¿No vendrás borracho? No, yo soy cristiano. A ver si de verdad eres cristiano. A ver, dime, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Y entonces el hermano no sabía qué contestar y dice, bueno, metió por parejas, metió parejas de animales, no sé cuántas, pero fue por parejas, dice. Entonces le dice el agente de tránsito, mira, Moisés no hizo ningún arca, el que hizo el arca fue Noé. Entonces, hermanos, nosotros cometemos errores, ¿verdad? Cometemos fallas, pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no contiene errores.
Los errores que piensan algunos pueden ser errores de transcripción, pero no errores en la enseñanza o en la doctrina. Entonces, hermanos míos, vamos a ver qué nos dice la Biblia que hay que hacer. Se advirtió a los cristianos que no promovieran las divisiones, que no promovieran sectas, ni fueran descarriados por falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entonces debemos tener cuidado, porque las falsas profecías han traído, hermanos, una de divisiones en muchas iglesias. Porque a veces las profecías van en contra del pastor, en contra de la familia del pastor, y ponen en contra, ¿verdad?, del ministro del Señor a una congregación o a parte de una congregación. Pero dice que no solamente falsos profetas, sino que también habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, gente que, hermanos, va a dar enseñanzas, pero que esas enseñanzas, esas instrucciones, esas doctrinas, hermanos, serán falsas, porque si el maestro es falso, la enseñanza es falsa. Que van a introducir encubiertamente. O sea, encubiertamente es que tal vez no lo digan desde el púlpito, sino que vayan casa por casa introduciendo enseñanzas herejes. Eso dice la Biblia aquí en Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y esa palabra herejías es la palabra jairesis. Y dice herejías destructoras. Entonces van a ser una especie de partidos dentro de la misma iglesia, enseñando cosas que van a destruir la armonía, la unidad de la iglesia. Y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, estos falsos maestros y esos falsos profetas están atrayendo sobre sí destrucción repentina, pero no nada más sobre ellos, sino sobre todos aquellos que hacen causa común con ellos. O sea, que se unen al sectarismo dentro de una congregación. Entonces, tengamos cuidado. El apóstol Pablo dijo en su carta a Tito que si un hombre continuaba promoviendo una secta después de haberle amonestado 2 veces, tenía que ser rechazado, lo que significaba que se le expulsaba de la congregación. Es fuerte, es fuerte. Pero cuando una persona le cayó gangrena en una parte del pie, en un dedo, en alguna parte de su organismo, pues es mejor cortarlo a que vaya a contaminar y a dañar todo el cuerpo. Entonces, en Tito capítulo 3, verso 10, nos dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, es decir, ya se le llamó la primera vez, se le llama pues la primera vez y se le trata de ubicar dentro de la doctrina o aquello en lo que no está de acuerdo, y como dice la Biblia, entonces tratan de ponerse de acuerdo con él, de ubicarlo, ¿verdad?, en la doctrina sana, pero aquella persona continúa haciendo las cosas a su manera. Entonces se le llama la segunda vez, se le da una segunda amonestación, porque hay que ser misericordioso, ¿verdad? Hay que tratar, ¿qué tal? Y el Señor el Espíritu Santo lo convence de que esa palabra que se le está dando es palabra de Dios. Pero si es un carnal, si no tiene el Espíritu de Dios, entonces va a desechar la enseñanza pura, la enseñanza sana. Entonces dice el apóstol Pablo, deséchalo, es decir, expúlsalo de la congregación, ni modo. Entonces, hermanos, el sectarismo es algo que en la Biblia está prácticamente condenado. Aquí en los que se negaran, ¿verdad?, a implicarse en crear divisiones dentro de la congregación, aquellos que se niegan a apoyar
a un partido dentro de la iglesia en particular, se distinguen por su proceder fiel y muestran tener la aprobación de Dios. Entonces, hermanos, al parecer esto es a lo que Pablo se refería cuando dijo a los corintios que, hermanos, en la iglesia iban a haber sectarismos. En 1 Corintios 11:19 dice: también tiene que haber sectas entre ustedes, o sea, divisiones, herejías, para que las personas aprobadas también se hagan manifiestas entre ustedes. A veces una congregación, hermanos, es sacudida porque dentro de la congregación se formaron partidos. Los jairesis, las gentes que son sectarias, la gente, hermanos, que se aferran, ¿verdad?, a ciertos dogmas, zamarrean la iglesia. Y entonces, hermanos, aquellas personas que son fieles y que han sido aprobadas por Dios se van a mantener. Las que no se van a ir detrás de los sectarios. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude a no caer en esa doctrina de los saduceos. Recuerde, la doctrina de los saduceos promueve el sectarismo, promueve la división, promueve falsas doctrinas, promueve herejías. Que el Señor nos ayude. Yo oro al Señor para que bendiga la congregación en la que usted está pastoreando. Bendigo su vida y bendigo a sus ovejas desde acá en el nombre poderoso de Jesús. Si usted está pensando, hermano o hermana, apartarse de una congregación, mire, ore al Señor, pida al Señor: dirígeme, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que no sea yo el que quiero alejarme de esta congregación, porque tal vez sea que usted quiera hacer su voluntad, ¿verdad? Y tal vez le haga falta el Espíritu de Dios, pero porque cabe la posibilidad que el Señor le esté moviendo para moverse, pero si es el Señor, que Él le revele, que Él le muestre, pero si no, no se mueva, quédese donde está y busque de Dios. Ahora, si en el lugar donde usted está hay cosas que están completamente alejadas de la palabra bendita de Dios, hermano, entonces busque una iglesia. No importa que tenga que caminar un poco más, no importa que esté lejos, pero lo importante no es buscar una iglesia que esté cerca. Lo importante hoy es hacer la voluntad bendita de nuestro Dios, porque no podemos, estimados hermanos, nosotros, ¿verdad?, sacrificar la sana doctrina porque esta iglesia me queda cerca, porque en esta iglesia está toda mi familia, porque en esta iglesia pues ahí nací, y como ahí nací pues ahí me quedo. Pero hermanos míos, usted y yo tenemos que buscar la sana doctrina. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, y seguir a Cristo, hermanos, está por encima de cualquier sentimiento, hasta familiar. Entonces yo quiero invitarle a que oremos y pidamos al Señor: Señor, danos dirección, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios. Oro y pido al Señor que guíe tu vida, que el Señor te dirija. No tienes que dividir una iglesia, no tienes que hacer una secta dentro de la iglesia y dañarla. Busca del Señor, que el Señor te guíe. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, en unos minutos estaremos trayendo otro bloque de alabanzas y adoración, y terminando ese bloque de unos 50, 60 minutos, estaremos trayendo la cuarta parte de este mensaje: la doctrina de los saduceos. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano Estefan. Dios le bendiga hasta allá, hasta el kilómetro 18. Saludos a todos los hermanos y hermanas de su casa, de su familia. Amén.